Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la charla Trasplante Renal de Donante Vivo, organizada por Alcer Alicante en el marco de nuestra Escuela de Salud Renal. Durante todo el año 2023 hemos llevado a cabo diversas actividades enmarcadas dentro de nuestro proyecto Escuela de Salud Renal, cuyo objetivo principal es promover la educación y concienciación sobre la salud renal, brindando información y recursos a las personas afectadas por enfermedades renales y a sus familiares a través de diversas actividades y charlas. Hemos abordado temas como qué nos dice una analítica a la enfermedad renal, impartida por el doctor Javier Pérez Contreras, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital General Universitario Dr. Balmis. También tenemos previsto realizar la actividad AlcerChef, centrada en la importancia de la nutrición en la enfermedad renal, donde realizaremos un breve curso de cocina con recetas adaptadas y la charla de oftalmología vinculada a la enfermedad renal. Bueno, para finalizar esta presentación os dejamos con nuestra charla Trasplante Renal de Donante Vivo impartida por el doctor Miguel Perdiguero, jefe del Servicio de Coordinación de Trasplantes del Hospital Dr. Balmis. También van a participar en el coloquio de después Mari Carmen Pardines Pérez, trasplantada, y Mari Carmen Parada Muñoz, donante viva. Esperamos que disfrutéis y saquéis el máximo provecho a esta charla. Agradecemos su participación y les recordamos que en Alcer Alicante seguimos adelante comprometidos en brindar apoyo y educación en temas relacionados con la salud renal. Sigamos aprendiendo y trabajando juntos y juntas para mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades renales. El coloquio será después de la exposición del doctor Perdiguero, ¿vale? El turno de ruegos y preguntas y participarán las dos. ¿Vale? Venga, empezamos. Bueno, pues nada, a mí me gusta que me presente con Miguel. Soy nefrólogo, llevo 33 años de nefrólogo y 8 o 9 meses de coordinador de trasplantes. Entonces, por tiempo dedicado me siento todavía más nefrólogo que coordinador y por eso estoy bastante motivado con el tema del trasplante renal de donante vivo, ¿no? Porque uno es nefrólogo, llevo toda la vida viendo pacientes renales, es una opción más del tratamiento renal, de las opciones de tratamiento renal sustitutivo. Y bueno, desde mi nueva vertiente de coordinador de trasplantes, pues creo que es una opción y una oportunidad que se me brinda para poder potenciar esta herramienta, este elemento más del... Sí, debe ser que cada vez que hablo yo llueve más fuerte, por si la grabación. Bueno, quería agradeceros la invitación, me encuentro aquí entre amigos y eso es de agradecer, no hay otra cosa que decir, ¿no? Entonces, ¿qué os quería contar para situar un poco la charla sobre el trasplante renal de donante vivo, ¿no? Aquí veis el número de trasplantes que realizamos cuando empecé la residencia en 1990, esto es el 91, 1.300, y hemos llegado a triplicar, 3.400. El escalón este que se ve aquí es la pandemia del COVID, que todos recordamos y que tanta influencia ha tenido en el número de trasplantes y en la evolución de muchos pacientes renales, que seguro todos conocemos, de las unidades de diálisis, incluso pacientes trasplantados. Y lo que vengo a decir esta gráfica es que este incremento en la actividad de trasplantes sí que inicialmente consiguió reducir de forma significativa el número de pacientes que hay en lista de espera, pero que a pesar de ir incrementando el número de trasplantes, el número de pacientes que hay en lista de espera se mantiene estable. Es decir, que no generamos suficiente cantidad de órganos o no trasplantamos a suficiente cantidad de gente para conseguir reducir la cantidad de pacientes que hay en trasplante renal. Y además, también depende uno, cuando es un candidato a trasplantarse de riñón, de la matrícula que uno tenga. La primera letra de la matrícula, igual que antes era Alicante, Barcelona, Madrid, pues es el grupo sanguíneo. Y afortunado o desafortunadamente no todos los pacientes, según el grupo sanguíneo que tengan, tienen la misma oportunidad. Los cero, como son donantes universales, muchas veces se pueden utilizar para muchas cosas, pero ellos al final reciben menos riñones, con lo cual el tiempo medio que están en tiempo de lista de espera un paciente con grupo cero es mayor a, por ejemplo, un grupo A, que a veces incluso tenemos dificultad en encontrar receptores de grupo A. Y aunque estos dos grupos son más infrecuentes en cuanto a la población, yo soy grupo B, pero como hay pocos pacientes en lista de espera, rápidamente se colocan este tipo de riñones y los pacientes no están en tanto tiempo en lista de espera. Por lo tanto, que dependiendo un poco de qué matrícula tenga, la primera letra ya le condiciona cuál es su opción a poder optar a un trasplante en un futuro.
Y otra cosa que llama profundamente la atención es la diferente tasa de trasplante renal de donante vivo que hay entre los diferentes países, que no se explica de ninguna manera, o yo no la acabo de entender de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, como por ejemplo, esto es Holanda. En Holanda, que son tan serios, hacen también las cosas, está todo ordenado, los canales, los barcos, tal y no sé qué, pues ellos allí son tan ordenados que lo de la donación de órganos no lo tienen muy hecho. Entonces, la única opción de ir a un trasplante renal o tratamiento renal sustitutivo es el trasplante vivo. Yo aún no sé si es de mi familia o alguien que conozco, se lo doy, pero alguien a mí en plan altruista, yo a saber cómo está el sistema sanitario, los seguros, el sistema de seguro va cambiando, pues hace que la opción del tratamiento del trasplante renal de vivo sea muy importante, pero por otro lado son de los países que menos tasa de donación de donante cadáver por trasplante de vivo, ¿no? Pero en fin, que podéis ver que la tasa por millón de población alcanza el 26-30, y en cambio en España, que es el punto negro, pues estamos en este caso sí a la cola. En Estados Unidos o en el Reino Unido pues también están bastante elevados. Es decir, que hay una gran variación entre los diferentes países por muchos motivos que podrían explicar esta situación. ¿Y cuál es la situación en la comunidad en España? Pues la tasa de millón por población, estamos hablando de una tasa baja. Hemos visto la de Holanda que era en torno a 30. En España estamos en el 6,8 pacientes por millón de población, y en la Comunidad Valenciana pues estamos en el 1,8. O sea que esa diferencia que hablamos todavía se pone más de manifiesto, ¿no? Hay algunas comunidades que sale cero porque no tienen programa acreditado de trasplante de vivo, y por eso es el motivo que sale cero. Pero ya veis que hay una diferencia muy significativa, pasa entre diferentes comunidades. Por ejemplo, Cataluña, que sí que es líder en trasplante a nivel global porque tiene hospitales muy punteros y que realizan algunas técnicas que no se hacen en otros hospitales, pero no solo en otros trasplantes, sino en trasplante de donante vivo, especialmente con los programas del Clínico y la PUSVER, que lleva muchos años haciéndolos, tiene una tasa por millón de población que multiplica por más de 10 lo que estamos haciendo a nivel de la Comunidad Valenciana, y a nivel del Hospital de Alicante pues igual. Los datos no están actualizados a 2022 porque los teníamos para actualizar, pero se ha caído la página web de la ONT y todas las memorias y todos estos están sin funcionar. No solamente esto, sino todos los documentos que usamos a hacer para el trasplante, y estamos en una pequeña situación de caos y por eso no están actualizados. Entonces, pero vamos, hicimos uno, esto es como consecuencia de los años de la pandemia, que bajó de forma significativa, y el año pasado hicimos 3 trasplantes de vivo. Pasa la siguiente diapositiva. Esta es la evolución del número de trasplantes que venimos haciendo en nuestro hospital a lo largo de los últimos años, con la caída marcada por la pandemia del COVID, y que, bueno, pues la idea es ir recuperando. Siguiente diapositiva. ¿Y esto por qué ha sucedido, no? ¿Por qué tenemos esa baja tasa cuando veíamos que desde el año que empecé yo la residencia, 1990, madre mía, pues sí que hemos ido incrementando, pero de pronto, como que ya hemos hecho bastantes, ¿no? Tenemos otra serie de cosas y de pronto empieza a bajar la pandemia, pero parece que claramente hay una línea hacia abajo, como que es una cosa que, bueno, pues está el trasplante vivo como una última oportunidad que está ahí, que es una situación poco a explorar, y quizá eso se pueda explicar porque hay un tipo de la oferta de donantes que tenemos que pueden facilitar órganos para el trasplante, pues fruto de lo que es la donación en la asistolia controlada, que es la barra esta que veis aquí de color morado rosa, pues se ha ido incrementando. Actualmente, antes solamente había donaciones en situaciones de muerte encefálica, cuando el cerebro ya deja de funcionar, todos los órganos están funcionando, y ahora también tenemos otra posibilidad en pacientes que tienen un daño cerebral catastrófico no recuperable, en que el equipo médico considere que aquello no es viable en un futuro cercano, pero que no cumplirá criterios de muerte encefálica, pero que se realiza un procedimiento en quirófano en el cual se va a permitir preservar esos órganos y que sean posibles realizar de la donación tras el pedir el consentimiento a la familia. Esto ha creado una sensación de que, bueno, tenemos mayor número de órganos, disponemos de más órganos y no vamos a hacer el daño a alguien sano para sacar un órgano para dárselo a otra persona, porque, bueno, al final los tiempos, como que el tiempo en espera va a estar poco, ¿no? Y cuando nos olvidamos de la primera diapositiva, el número de pacientes que están en lista de espera de trasplantes, a pesar del incremento en el número de trasplantes totales, pues se mantiene estable, con lo cual los tiempos en lista de espera pues siguen siendo los que son, y eso no lo hemos conseguido reducir en los últimos tiempos, con lo cual no se explica muy bien por qué muchos equipos hemos dejado de trabajar o poner hincapié en el trasplante renal de vivo. Luego hablaré un poco del porqué de esto. Siguiente diapositiva. Y uno pensaría, digo, bueno, pues esto tendrá que ver con la relación del donante, y uno siempre piensa
el padre que le da el riñón a su hijo, que es el escenario más normal, que todos los que somos padres y tenemos hijos, pues es algo que es evidente, pero la relación no genética está al 50%. Cuando analizas los resultados, no hay que estar emparetado genéticamente para ser o plantearse la opción de una donación de órganos cuando empezamos, porque no genéticamente es tu marido o tu mujer, que son equivalentes en edad, ¿no? Eso es un emparejado genéticamente y no hay que acordarse solamente del padre al hijo, y si luego queréis hablamos un poco del hijo al padre, aunque eso tiene yo creo otras consideraciones. Siguiente diapositiva. Entonces aquí veis un poco cuáles son las relaciones de los emparentados genéticamente que estarían aquí. Está la opción de los hermanos, que es otra opción bastante que sea equivalente a la edad, también dependiendo de qué franja de edad están, y en este sentido hay que ser muy cuidadoso con el tema de los hermanos, porque conforme avanza el conocimiento de la medicina, el conocimiento de la nefrología y el conocimiento de la genética, hay muchos escenarios en los cuales a veces alguna enfermedad renal, de hecho siempre preguntamos cuando hacemos una historia clínica, ¿hay algún otro paciente en su familia, algún otro familiar que haya tenido enfermedad renal? Porque hay muchas posibilidades, de hecho se considera que hasta el 15 o el 20% de las enfermedades pueden tener una predisposición, no un gen que lo justifique, sino una predisposición genética al padecerla, ¿no? Entonces, someter a otra persona que le vas a quitar una parte de la masa renal a esa posibilidad de que desarrolle una enfermedad renal, pues hay que verlo con mucho cuidado, y esto desde el punto de vista de la consulta lo analizamos con mucho detalle, ¿no? Con lo cual pensamos que el tema de los hermanos probablemente con el tiempo vaya a pasar. Lo mismo pasa con el padre y la madre. Cabe la posibilidad que alguna enfermedad genética que ha condicionado la patología que presenta alguien joven de 20 o 30 años, pues esté algún gen representado en los padres, y esto actualmente también lo testamos en la consulta del paciente de trasplante donante vivo, ¿no? Luego está la siguiente, que es esta, que es el padre. Aquí no sé por qué los padres, esto tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de la igualdad y de por qué hay más varones en diálisis que mujeres en diálisis, porque el hombre es el que tiene que mantener la casa, la familia, es el importante. Esto lo digo sin broma, esto no lo digo con broma, ¿no? Entonces hay una clara diferencia de sexo que no se explica solamente por la incidencia de la enfermedad renal en cuanto a las opciones de tratamiento renal sustitutivo. Y esto pues es una cosa que en cualquier ámbito que nos parece que era normal o indagamos un poco, vemos que el sesgo de género claramente no justificado por causas médicas o éticas pues aparece. Pues aquí también, ¿no? Al final es la madre, bueno, pues como tú, yo que soy el hombre, y lo hemos visto en la consulta, como yo soy tan importante, yo no me voy a someter a ese riesgo, ¿no? Es una cosa realmente curiosa, ¿no? Y luego la parte que es la pareja o el sentimental o el cónyuge, que es el otro escenario de lo más frecuente, que es lo que a mí por otro lado también me parecería lógico, ¿no? Aunque luego la pareja, creo que es el 50% de las parejas que están casadas no acaban casados a lo largo de su vida, con lo cual eso que a uno le puede parecer normal, pues hay que contar que solo el 50% de esos, ¿no? Por la estadística. Pasa la diapositiva, ¿no? Hay otras opciones que yo las quiero contar, o sea, no es necesario que sea grupo compatible para trasplantar. Entonces hay terapias y centros que tienen más experiencia en hacerlo, que se puede hacer con trasplante de HIV compatible, que esto supone someter tanto a veces al donante como al receptor a algunos tratamientos específicos para poder revertir esa situación temporalmente y que permita que tú aceptes un riñón que no fuera compatible. Pero está al alcance de pocos hospitales, aunque se podría remitir y mandar a estos hospitales. Siguiente diapositiva. Pero hay otros escenarios que parecen más lógicos, que si yo no soy compatible, pero sigo con la voluntad de donar, me puedo poner en un programa de trasplante cruzado, en el cual se va montando una cadena en la cual yo, que soy compatible con otro donante que está en Elche, que está en La Coruña, que está en Valencia, y eso va generando una cadena y permite que todos esos pacientes se beneficien de la realización de un trasplante renal de donante vivo. Esto puede ser entre gente que solamente quiera donar dentro de lo que es el ámbito de los pacientes renales, pero también se da el escenario, y aquí en este hospital tenemos tenido algún caso, de un donante altruista. Eso está permitido por la ley, en el que alguien que quiere en vida, pues por sus motivaciones sean las que fueren, iniciar una cadena de donación que permitiría realizar también trasplantes renales de donante vivo entre pacientes que estarían en una cadena de trasplantes cruzados. Y este es el número que se viene haciendo, y es una posibilidad en la cual nuestro hospital sí que está metido dentro del programa de trasplante renal cruzado. Pasa a la siguiente diapositiva.
No hay que decir, hoy salía en las noticias, como ya salió publicado lo de las revistas, de lo que han hecho esta mañana ahí, de las noticias que salen en información, porque esto hay que sacarlo todo ya deprisa y corriendo, porque no. Claramente el trasplante renal de donante vivo ofrece una mejor supervivencia que cualquier otra opción del trasplante, porque son genéticamente más compatibles, porque el paciente ya va se va a trasplantar, ya ha recibido inmunosupresión pero al trasplante, con lo cual la tolerancia mejora, y luego claramente los tiempos de isquemia fría, desde que sacas el riñón hasta que lo pone, pues a veces pasa 1 hora y media, ¿no? O sea, cuando estás sacando ya se está haciendo la intervención, y eso en cuanto al pronóstico del riñón y cuánto va a funcionar a largo plazo, pues también es muy importante, ¿no? Y no solamente eso, sino que desde el punto de vista económico, ¿hay alguien de gestión por ahí fuera? Que siempre está mirando la pasta. Es claramente mucho más rentable esta opción, lo decía por eso. Esta opción es mucho más rentable desde el punto de vista del gasto sanitario que cualquier otra opción de tratamiento renal sustitutivo. Un paciente en diálisis, no sé si lo sabéis, viene a costarnos 40 y pico mil euros al año. Un trasplante está en torno a 40 a 50 mil, dependiendo euros, puede ser el primer año, pero a partir del primer año son 6.000 euros al año. O sea que eso es un tratamiento coste efectivo desde el punto de vista de los gestores sanitarios, y con estas palabras que usan ellas, pero que claramente los resultados son mucho mejores en el trasplante renal de vivo. Siguiente diapositiva. Pero también hay que evaluar muy cuidadosamente qué pasa con el paciente que dona. Desde el punto de vista médico y desde el punto de vista ético, es el primum non nocere del juramento galénico, hipocrático, perdón, que todo el mundo lo dice, yo no me lo sé, y yo juro que no lo juré, sino estas cosas, los códigos deontológicos y todas estas cosas, que tú te das el título, ponte a trabajar y ya está. Pero bueno, que desde el punto de vista ético y los comités éticos, de hecho se hace una valoración, porque tú vas a someter a un paciente a un riesgo médico, que existe ese riesgo médico, que tiene que estar suficientemente justificado y que en cualquier caso tiene que ser el menor posible. Y ese menor posible se estima que el riesgo de desarrollar a largo plazo enfermedad renal crónica relacionada con el proceso de donación se estima en el 0,3%, que es algo realmente bajo. O sea, 0,3% respecto al que sería el 0% de la población normal. Es decir, que es un pequeño incremento del riesgo, pero cualquier persona que se produce una disminución de la masa renal, pues tiene un mayor riesgo de enfermedad. El paciente que tiene un solo riñón, igual que un no trasplantado, tiene más riesgo de luego desarrollar enfermedad renal que si tienes 2 riñones. No tenemos 2 riñones porque uno está al lado del otro, sino porque fisiológicamente, por el espacio que se ocupa en el abdomen, y porque nos hacen falta 2 millones de nefronas, una en cada lado, para asegurarnos que sigan funcionando a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, si a mí me quitan una masa, un millón de masa renal y me quedo con una, pues el objetivo número 1 es no ganar peso, porque si esto está diseñado para limpiar la sangre de 80 kilos, si me quitan un riñón, lo ideal sería que pesara 40 kilos. Claro, 40 kilos me quedaría chupado con un palillo, ¿no? Pero bueno, si peso 60, mejor que si no me voy a 110, ¿eh? Y eso hay que insistirlo, ¿no? Entonces sí que existe un riesgo. Pasa la diapositiva. Entonces existen algunas tablas de riesgo, los americanos y todos estos que ponen ahí los datos, edad, altura, no sé qué, no sé cuántos, sale usted a pasear, no sale usted a pasear, pam, 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 te calcula más o menos cuál es el riesgo de desarrollar enfermedad renal a largo plazo. Esto tiene el sesgo de que cuanto más joven eres, por los criterios menos riesgo tienes de desarrollar enfermedad renal crónica, pero tienes un grave problema, que eres muy joven. Y te quedan 50 años, o sea, con 30 años te quedan 50 años de vida por delante, mientras que con 70 años, que a lo mejor el riesgo es mayor, pero oiga, me quedan 10 o 15 de esperanza de vida, que aunque sea mayor, se viene equilibrando. Con lo cual hay mucha gente que el tema de las tablas, yo entre ellos, no soy muy partidario de ellos, porque el tema del sesgo del tiempo de evolución hasta el desarrollo de la enfermedad renal, yo creo que no lo computan adecuadamente. Pasa la diapositiva. Entonces, como a largo plazo, lo que parece claro es que el riesgo absoluto es pequeño, aunque no está claramente del todo definido por el tema de las edades, en función de qué edad, qué riesgo voy a tener. Y lo que sí que tiene que quedar claro es que cualquier paciente que se someta a un proceso de donación va a tener que ir al médico toda su vida. No es no, yo estoy bien, me encuentro bien, no, sino que va a tener que seguir unas revisiones periódicas, porque dentro de nuestro código ético está en que esas personas tienen que tener un cuidado especial, y todas las medidas de medicina preventiva que podamos realizar en esa persona ya que ha hecho ese acto de donación, pues yo creo que se las merece y debemos estar encima de ellas. Y especialmente en lo que son las medidas básicas de prevención de enfermedad y de salud, que son no comer mucho, hacer ejercicio, no fumar,
no tener sobrepeso, ser feliz, estar contento, no tener mal carácter, todas estas cosas influyen. No separarse en la medida de lo posible, porque eso también tiene influencia sobre la buena inmortalidad a largo plazo. Es decir, que hacemos un seguimiento porque a veces vienen a la consulta y conforme a la consulta dicen índice de masa corporal por encima de 30, mal vamos. Entonces hay gente que lo hemos visto que hace el esfuerzo, pues yo por donar el riñón hago lo que haga falta hacer. Lo que haga falta hacer los próximos 40 años, lo que haga falta hacer los próximos 40 años. No me sirve usted que en 6 meses me pierda 10 kilos, ya doy la talla, dono el riñón y a los 6 meses hago blops, pues ya tenemos un lío. Ya tenemos un lío porque acabamos con 2 pacientes con enfermedad renal crónica. Y encima si son de la misma familia, de la misma pandilla, pues todos van juntos, ¿eh? Todas las familias estas que van ocupando, con 2 ocupan todo un pasillo, pues es lo que pasa, ¿no? Porque el tema de la obesidad y el sobrepeso muchas veces es un tema cultural más que otra cosa, ¿no? Y eso hay que... En fin, que es importante saber que todo el que se va a someter a un proceso de donación va a tener que aguantar, al menos durante unos 10 años, si sigo pasando esa consulta al doctor Perdiguero, dando la brasa con el peso, la tensión, el tabaco, el alcohol, el colesterol, el ácido úrico, la glucosa. Es decir, que no es, el riñón está bien, luego usted en un año, sino que hay que insistir mucho en las medidas de prevención sanitarias. Pasa a la diapositiva. Esta la he puesto porque hay gente que a lo mejor no lo sabe, ¿no? Esto es lo del robot Da Vinci, que ya lo tenemos en el hospital y que probablemente también se pueda, de hecho ya hay hospitales que pueden realizar el trasplante renal tanto de donante cadáver como de vivo con el Da Vinci. Lo que sí que se hace en cualquier caso es que toda intervención de donación de trasplante de vivo se hace mediante cirugía laparoscópica o bien con el robot, la robotizada. Eso el que está ahí, ese es uno que está ayudando nada más. El que está manejando eso igual está aquí. Es una cosa realmente curiosa, ver los brazos así moviéndose, es una cosa llamativa y se ve todo eso en 3D, las imágenes, es una cosa, y son unas pinzas. Se llama Da Vinci esto como cosa porque tiene un sistema de poleas que gira 580 grados, me parece que es. O sea, gira más que cualquier movimiento de la muñeca, con lo cual es una cosa llamativa, porque parece que se vaya a liar aquello, le van a dar puntos, es una cosa muy llamativa, ¿no? Pero en cualquier caso, el proceso de la donación se hace mediante cirugía laparoscópica, lo cual disminuye las complicaciones y la recuperación. La recuperación es inmediata. Al día siguiente se va uno a su casa. Antes de hacer una nefrectomía, se hacían unas lumbotomías aquí, y a las lumbotomías, el índice de hernias por lumbotomía es muy alto, y hay gente que luego para levantar un peso se queda mal para toda su vida. De hecho, hay algunos países que pagan por la donación. Irán es un país que paga entre 3 y 6 mil dólares por donante. Tú puedes decir, me hace falta para comprarme no sé qué. Oiga, un riñón, me dan 6 mil dólares, está, vamos, todo legal, ¿no? Pero claro, gente que a lo mejor esos que les hace falta los 3 mil dólares, lo que hacen es levantar cajas, ¿no? Entonces hacen una lumbotomía así de grande, y cuando vas de alta le vas a levantar la siguiente caja y dice, ¿y ahora de qué trabajo yo? ¿No? Eso no se lo explican a veces al que va a hacer la donación. En cualquier caso, que sepáis que la recuperación se hace con cirugía, luego se hace una pequeña incisión y a través de eso se saca así el riñón y uno está rápidamente apañado. Y que luego pues el riñón, hay gente que me sigue preguntando, pero se pone en el mismo sitio, los riñones que uno tiene fastidiados se quedan en el mismo lado, no sé que hayas tenido algún tipo de patología, que en algún caso sí que se retira, pero habitualmente se ponen aquí alojados fuera de lo que es la cavidad abdominal, en la ingle aquí protegiditos, ¿no? Todo esto va cambiando, ¿eh? O sea, esto del Da Vinci, la cirugía laparoscópica era una cosa de ciencia ficción, y bueno, todo esto, el aparataje va cambiando a toda pastilla. Pasa la diapositiva. Entonces, un poco por analizar cuál es la situación de las causas de baja actividad, la Sociedad Española de Trasplante, la Sociedad Española de Nefrología, la ONT, se creó un documento en el cual, ¿por qué estamos trasplantando poco donante vivo, ¿no? Hay una elevada tasa de donante cadáver, todos, la prensa, España, el donante, qué buenos somos, ¿no? Bueno, pues ya habrá bastante, pues ya que sea, esto ya como que está solucionado, ¿no? Pues no está solucionado. Muchas veces hay una baja indicación por esta inercia del centro periférico, del centro de diálisis o de la consulta ERCA. Y otra cosa que es lo que yo creo que es más importante, porque requiere un elevado tiempo de estudio en la desestimación del donante. Es decir, muchas veces se hace mucho trabajo para nada. Y esto sí, es un montón de trabajo y no sé qué. Mira, usted vaya a diálisis, luego total lo del trasplantar, eso es más sencillo, el tiempo de espera está en 6 meses o 1 año y medio o 2 años
Y siempre topamos con el tema de los recursos insuficientes, especialmente aquí en este hospital, porque actualmente tenemos 2 profesionales dedicados en exclusiva al trasplante, en la Resaca creo que son 6 o 7, o en otro hospital, el Clínico, que hace no sé cuántos, son 8 dedicados al trasplante, en la FE pues son 5 o 6, es decir, aquí tenemos realmente muy pocos recursos. Entonces hay que pasar el trasplante inmediato, la hospitalización, la consulta, la valoración, la consulta de trasplante renal de donante cadáver y además esto. Bueno, pues esto como va lo otro, ahí lo dejamos. Y esto pasa, y esto es una realidad que pasa y que bueno, es una reivindicación que tanto de mi antecedente nefrológico y como yo sé de buena tinta por parte del actual jefe de servicio, el doctor Pérez Contreras, pues está insistiendo de forma achaconamente porque es necesario. Es decir, que invertir en un profesional sanitario más para un programa de trasplante renal, con un paciente o 2 pacientes que trasplantamos al año, ya cubrimos ese gasto. Si no estamos, como eso me lo decía esta mañana que estamos hablando de una cosa, dice, es como gastarse todo el dinero en calefacción teniendo las ventanas de la casa abiertas, ¿no? Es lo que estamos haciendo a veces en ese sentido. Pasa la diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las acciones de mejora que proponen, ¿no? Formación de profesionales sanitarios, creación de materiales formativos rigurosos y consensuados y mejora en la coordinación con los centros no trasplantadores y así como redactar protocolos comunes, un poco las líneas generales. Pasa la diapositiva. Esta que saco la una de... Esto es un trabajo que es muy interesante y te sitúa un poco pacientes que inician el estudio para una donación de posible donante vivo. 2.500, el 100%. ¿Cuántos acaban en proceso de donación de trasplante vivo? El 7,5%. De cada 10 parejas que vamos a estudiar para el trasplante de donante vivo, una al final tiramos para adelante. Entonces podemos hacer 2 cosas, pues como esto es un rollo, no hacemos nada o nos ponemos a trabajar. Entonces yo por ahora soy de los que nos ponemos a trabajar. Entonces aquí es donde entra la doble vertiente de coordinador de trasplantes y nefrólogo, que también lo hacía anteriormente Carlos de Santiago, que somos nefrólogos y esto nos tira, ¿no? Entonces, pues bueno, la consulta de trasplante o evaluación de trasplante renal a un intensivista que sea coordinador, pues no le puedes pedir que la pase, porque no la va a poder pasar y estás hablando de una cosa, pero en este caso un nefrólogo que lleva toda la vida trabajando con nefrólogo, entonces yo puedo descargar de esa faena al equipo de trasplantes para aumentar el número de parejas que vayamos a testar de cara a intentar incrementar el número de pacientes en la consulta, pero que aún así sabemos que es 1 de cada 10. 1 de cada 10. Siguiente diapositiva. Las recomendaciones que hace esta publicación del año pasado de la Sociedad Española de Nefrología, que siempre plantearse en casos muy seleccionados los donantes menores de 30 años, por esto que comentaba, es gente que le quedan 60 años de vida. Alguien que tenga menos de 30 años, la esperanza de vida va a ser 90 y pico. Entonces le quedan 60 años por delante, que no le pase nada en 60 años, que no sea diabético, que no desarrolle hipertensión. Entonces hay que tomárselo, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Por otro lado, pensamos en contraindicar la donación en pacientes con edad avanzada. Mi pareja, que tiene 72 años, yo tengo 72 años, y yo estoy sano, pues ¿por qué no? Porque mi esperanza de vida está en 10-15 años por delante, y si yo le dono el riñón a mi mujer, pues vamos a equilibrar la esperanza de vida. Entonces, si yo estoy sano, y ahora hay mucha gente sana a esa edad y con una calidad de vida excelente, es una opción que hasta hace poco tiempo, no, es que es mucho riesgo, ¿por qué no? Porque total, y además con más de 75 años trasplantar a alguien de riñón es una locura, usted no sabe, la inmunosupresión y tal, las complicaciones. Cada vez todo eso se trabaja mejor, cada vez las complicaciones son menores. Con lo cual ese escenario de donación yo creo que es uno de los grandes escenarios que tenemos que avanzar en ello. En cuanto a la tasa de filtrado glomerular, se recomendaba por debajo de 70, pero en aquellos pacientes que estamos por encima de 70-75 años, por filtrados por encima de 60 podrían ser válidos, porque con un filtro tan bajo, si no tienen sobrepeso fundamental, si no tienen sobrepeso, podrían ser candidatos. El tema de la hipertensión está ahí un poco en debate. Si es una hipertensión leve con un fármaco, probablemente no pase nada. Otro que sea un paciente que lleva 3 fármacos para la hipertensión, pues probablemente no sea un buen candidato para el trasplante. En cualquier caso... No, bueno, no, vale, da igual, ¿no? Pasa, que lo engancho. Esto es lo que decimos, plantear el trasplante de donante vivo si existe rápida progresión o si el filtrado habitualmente, la enfermedad renal crónica terminal o prediálisis se habla de filtrado por debajo de 15. Entonces nosotros estamos diciendo en la consulta ERCA
que por debajo de 20, y si ven que progresa, ya lo manden a la consulta de vivo, porque el proceso son más de 6 meses. Del pito a la flauta, es decir, es que el estudio que hay que hacer el donante hay que mirarlo de punta a rabo. Primero hay que ver si no está majara, si no son de la familia hay que estar ahí un tiempo viendo si no hay alguna posibilidad de algún tipo de compensación de algún tipo, y eso a veces es lo que más... Luego hay que hacer una comparecencia judicial, en fin, una serie de procesos que no son sencillos. Hay que hacer una revisión ginecológica, una revisión urológica, si vemos cualquier cosa. En fin, una cosa realmente compleja y que miramos con un checklist muy importante y que cumplir perfectamente para que sea posible candidato. Pero en cualquier caso, no pedimos que en el centro de referencia lo haga, sino que simplemente con una historia clínica básica, que no tiene nada, una analítica completa, un grupo sanguíneo, serología básica, radiografía y una ecografía renal, si no hay nada gordo, enviarlo a la consulta. Y luego nosotros ya haremos la valoración. No hagas tú el prejuicio de valorar si es un posible candidato a donación o no, sino que tú a la duda, tú mándalo a la consulta y ya cuando nos salgan los pacientes por las orejas ya diremos hasta aquí. Pero por ahora, como no es así, vamos a tirar para adelante. Incluso algún paciente, y Sune lo sabe, que aparece por ahí, oiga, que yo me quiero, que no me manda mi médico, tal, no sé qué, y digo, cítalo. Para mí es más sencillo sentarme allí con ellos, explicárselo, y a lo mejor una situación que acaba siendo meses de angustia para aquí, para allá, para no sé qué, lo sientas allí y dices, mire usted, pues a mí me parece que esto no va a ningún lado por esto y por esto, o lo veo difícil, pero vamos a pedir una analítica inicial y con eso valoramos, desde un punto de vista profesional. Es decir, que la consulta del trasplante renal vivo está abierta a todo el mundo. No, usted la ha mandado a su médico aquí, si no lo manda a su médico al especialista no se puede venir, ¿no? Eso es lo que dicen los médicos por ahí. En este caso no. Y Sune lo sabe, que aparecen por ahí, me llama, oye, que aparecieron por aquí, tú cítalo. Nos ha dado la tesitura alguna de que algún paciente que estaba en contraindicación de trasplante por alguna contraindicación nefrológica seria, o sea, que estaba en lista de espera y se le había sacado la lista de espera porque tenía una patología que contraindica el trasplante, había bypaseado allí con otro cogido del cuello para traerlo allí, sentarlo allí, a ver si este es válido y me puede trasplantar. ¿Miento, Sune? No, es cierto, ¿no? Oye, pues viene aquí, se les explica la situación y se quedan todo el mundo tan o sea, pues es media hora de trabajo, pero bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Yo entiendo, te pones en el otro papel, la gente quiere tener una respuesta. Pasa la diapositiva. Entonces, por eso hemos hecho un protocolo de donante vivo. Estamos yendo a los hospitales y a los centros de diálisis a contarles el protocolo, a ofrecer esta forma de trabajar. Les pasamos también a los centros cuáles son las pruebas, una vez que consideramos que con las pruebas iniciales sí que nos parece que puede ser un candidato. Entonces empezamos todo el checklist de pruebas que se deben hacer, ¿no? Información en la consulta ERCA, esto también es importante, que habitualmente esto lo hace personal de enfermería vinculado a las unidades de tratamiento de diálisis, tanto diálisis hospitalaria como diálisis domiciliaria, peritoneal o hemodomiciliaria, que a veces no están muy relacionados con el mundo del trasplante, ¿no? Con lo cual también es importante a la gente que da la formación al paciente para que elija tratamiento renal sustitutivo, que conozca de cerca cuál es la opción del tratamiento renal de vivo, ¿no? Claramente, desde el punto de vista de cuál es la que mejor chuta, es la mejor opción de tratamiento renal sustitutivo, el trasplante renal donante vivo, y valorar, derivar a la consulta si ves que tú vas progresando, incluso con filtrados, no esperar a filtrados por debajo de 15 para intentar, en caso de que sea un posible donante, hacer el trasplante antes de que el paciente vaya a diálisis, que también sí que se ha demostrado que tiene muchos mejores resultados y que evita que el paciente se tenga que hacer un acceso vascular, ponerse un catéter, en fin, lo que no queremos ninguno, que es llegar a diálisis. Pasa la diapositiva. Entonces, los requisitos que dice la ley, eso la traigo aquí, es que en España cualquier persona mayor de edad con plenas facultades mentales, lo cual se testa, con el óptimo estado de salud, lo cual testamos nosotros, que garantice que la donación no será perjudicial ni para él mismo ni para el receptor. Puede optar a ser donante. Cualquier persona puede optar a ser donante, ¿no? Y esto es un derecho que tiene la gente, ¿no? Con lo cual nosotros somos receptores de ese derecho y los tenemos que testar y valorar para ver si pueden ser o no pueden ser donantes. No, usted no vaya para allí. Si cumple esos, cualquiera que quiera ser donante puede ser donante. Y por mucho que nosotros pensemos, oiga, yo es que quiero y si cumplo esos requisitos quiero ser donante, ¿no? Eso sí, tiene que ser de forma libre, altruista y desinteresada. Y esto a veces es lo que más... Pero cuando es la pareja, la amiga de toda la vida, el no sé qué, pero bueno, a veces ha aparecido ahí alguien, no, este es un amigo de mi hijo que trabaja en la misma empresa que yo. No, porque soy muy amigo de toda la vida, claro, y cuando me lo dijo yo... Y tú te quedas así un poco, no ha vuelto a la siguiente consulta.
No ha vuelto a la siguiente consulta, no digamos más cosas. No ha vuelto a la siguiente consulta, digo, porque esto, mire usted, acabamos delante de un juez, el tema del Barça que había por allí, estas cosas. Acabamos delante de un juez y esto hay que certificarlo bien. No, es que parece que esto es fíjate lo que pasó allí en Pernambuco. No. Todos los días aparecen situaciones como esto. Y esto es lo más difícil, porque nosotros no tenemos un equipo de investigación allí, ni un equipo detectivesco, para saber qué es lo que está sucediendo. Pero... Bueno, buenas tardes. En primer lugar, ahora estoy nerviosa. Dar las gracias principalmente a Mari y luego pues al hospital en general, a Alcer. Y nada, pues eso, dar las gracias. Estoy súper feliz. Por suerte ha ido todo muy rápido. Llevo 2 meses trasplantada. Ahora estoy ahí en un estado raro, no estoy ni peor ni mejor que antes. Dar las gracias a mi hija, que ha estado súper pendiente de mí, y a todo el equipo de laboratorios, cocina. La séptima es una maravilla, o sea, me quedaría ahí siempre, me he sentido súper cuidada. Y ahora mismo no sé qué más decir. Que gracias, que haya sido el mayor regalo que me han hecho de amor, me lo ha hecho ella, y que no tengo manera de agradecerlo. Nada más. Buenas tardes, yo soy Mari Carmen Parada, la donante de Carmen. Pues nada, voy a contar un poquito mi experiencia. Estoy muy nerviosa, más que antes de entrar al quirófano. Es cierto. Y nada, decir que realmente para mí es una experiencia muy valiosa, la cual muy satisfactoria porque la veo todos los días y la veo que está bien. No solo he dado vida a mis hijos, también a una amiga. Y poco más decir, que gracias a Dios todo ha salido muy bien, que hemos estado en muy buenas manos y que nada, que muchas gracias. Bueno, yo os voy a contar alguna gracia, como siempre. De las paradas pardines, porque como son Mari Carmen una, que así le van a quitar el riñón a quien no se lo tenemos que quitar, ¿no? Entonces son para mí sois parada pardines. Bueno, y antes de nada quería también recordar que gran parte del trabajo del programa de trasplante de donante vivo del Hospital Dr. Balmis de Alicante también se hace gracias al trabajo de Suni, que está ahí. No le ve la cámara ahora. Que es la que dicen que os trata bien y con cariño y allí y os aguanta todos los rollos y tal, no sé qué, sin la que gran parte del programa de trasplante tanto de vivo como de pues no podría funcionar, porque es una cosa compleja, tiene mucho papeleo y hay que estar aquí. Quería aprovechar para decirlo. Y luego, desde el punto de vista médico, yo siempre he tenido claro, cuando he visto las consultas, cómo orientar a un paciente. Es decir, el que sabe soy yo. Es como cuando, mire, se me ha roto el boli entonces te puedes pasar 2 tardes mirando en internet cómo se arregla este boli, o era un tío que sabe de boli y decía, arrégleme, esto se arregla así, haga usted lo que quiera, pero no me cuente cómo se arregla el boli, pero arréglemelo. Entonces yo adopto la postura de, como médico nefrólogo con experiencia, siempre he aconsejado a mis pacientes lo que pienso que es mejor para ellos, como si fuera pues, para alguien de mi familia, indudablemente, ¿no? Entonces, en el caso del trasplante de vivo, que son 2 personas que libremente van, especialmente la donante, a someterse a una intervención que no es necesaria hacérsela para dar a otro, y entonces tú te tienes ahí un poco que a veces ponerte en situación y no sabes qué decir. Y yo si fuera mi amigo, o si fuera mi mujer, o si fuera... Entonces tienes que adoptar una actitud un poco por la frase esta que he puesto al final, porque todo el mundo tiene ese derecho y hay que respetar ese derecho, y hay que tener una labor más profesional y no a lo mejor meterse en ese plan. No sé si me entendéis, ¿no? Una vez que pasas esa frontera y ya decides que se pueden trasplantar, padeces más que en cualquier otro paciente de mi consulta, porque hasta que no sale todo bien, estamos allí en el quirófano viendo cómo le sacaban a esta señorita la arteria, la vena,
Entonces yo decía, tiempo que no pasaba tanta tensión, porque es alguien que te has visto en la consulta, que sabes qué relación tiene, y hasta que no ves que sale todo bien, como se te quitan 20 kilos de encima. Sí, desde el punto de vista de profesional sanitario también es todo un reto y es una experiencia de la cual se aprende mucho, ¿no? Es una cosa, de las paradas pardines yo he aprendido muchas cosas. Hasta de cuando fuimos al juzgado, que tiene su cosa graciosa. Estás allí, te viene un juez y te pregunta. Luego, no, como siempre, estas cosas para nada, ¿no? La hora que estuvimos una hora y pico allí de charreta viendo la gente, porque es el mismo juzgado que los que se separan y todo esto. Estábamos allí, este se ha enfadado, este se ha enfadado, ese no le ha pasado al otro y tal, y no sé qué. Ya no se habla, ya no se quiere. Bueno, que desde el punto de vista... ¿El perro para quién era? Del pez, sí. ¿Quién se queda el perro? Desde el punto de vista del profesional también tiene una serie de aristas o de cosas a las cuales yo no me había enfrentado y me resultan realmente llamativas, ¿no? Y bueno, pues son gente pues que luego pues mantiene una relación de toda la vida, claro. Ya he visto a algunos pacientes que son donantes altruistas y todas estas cosas, ¿no? Y la verdad es que me da la atención porque dice, bueno, yo haría lo mismo o lo dejaría de hacer. En este caso, si me situara, ¿a qué amigo mío le donaría yo un riñón? Esas cosas salen solas. Ya, pero bueno, pero que todos las planteamos como médico también, ¿no? Entonces, ella no dudó en ningún momento. Ya. Yo al principio que nos conocía, y digo, estas que son amigas, yo no lo sé, aquí a ver si no sé qué. Bueno, la segunda visita está más claro que el agua, ¿no? No hay más que verlo. Pero que a veces estás con esa situación, ¿no? Porque son matices a nivel personal desde el punto de vista médico, ¿no? No hemos contado el por qué, dónde estamos hasta aquí. O sea, estamos aquí por mi hija, que trabajaba de noche, yo necesitaba una chica, alguien que se quedara puntualmente, y Carmen iba a cumplir 3 años, no tenía, y va a hacer 26, y desde entonces hemos seguido juntas. Y por suerte mi hija ha podido cuidarla a ella unos días. Mientras que yo estaba aislada, mi hija la cuidaba a ella. O sea, esto es... Yo siempre he dicho que ha sido como una hija y ahora es más que nunca porque ahora sí que la lleva dentro. O sea que las relaciones esas siempre hemos estado unidas de alguna manera. Y dijo, voy para adelante y voy para adelante y voy para adelante con todas las consecuencias. Yo llegué a decirle, Mari, no, ya está, hay solución. Y mi hija incluso decírselo también. Pero dijo que no, que tiraba para adelante. Y hay que darle el valor que tiene, darle visibilidad, y esto es muy grande, todo el mundo no lo hace. Entonces yo quiero que, sobre todo, es un reconocimiento a ella, porque yo sé que iba a estar bien cuidada y de una manera o de otra iba a salir, pero ella no tenía por qué meterse en esto, porque no hay riesgo, pero tiene 2 hijos, es muy joven y... Hay que decir que el que peor lo pasó con todo esto fue mi marido, que es el que tenemos allí atrás del todo. Bueno, ella fue contra viento y marea, dijo que sí, y sí, y sí. Y el mérito es de ella, Dile algo, Miguel. Yo luego voy a dar un abrazo al marido, que no lo conozco. El marido... Está allí en la esquina. El último. Pues nada, muy Yo creo feliz, que ya si tenéis alguna pregunta desde la sala. Pero vamos, no hay mejor ejemplo que esto. O sea que... Habla. Madrid. A mí me gustaría... Ay, perdón, sí. ¿Eso se oye? Se oye en la cámara. A ver, a mí me gustaría haceros una pregunta a cada una y sé que va a ser difícil contestar esto porque sé que es muy emotivo. Pero me gustaría un poco que Mari Carmen Parada, si nos puede explicar un poco qué es lo que te lleva a hacer algo así como lo que has hecho. Y luego, por otro lado, a Mari Carmen Pardines, ¿qué cosas se te pasan, ¿no? Un poco por la cabeza o qué miedos puedes tener o cómo recibes tú que alguien te quiera donar un riñón. Entonces, bueno, pues un poquito que si nos podéis, que entiendo que va a ser difícil, explicar un poquito... No sé, la parte de cada una, ¿sabes? De cómo lo recibes cuando te están diciendo te voy a donar mi riñón y qué es lo que lleva a Mari Carmen Parada a decir pues yo voy para adelante. Toma. ¿Primera? Claro, tú fueras la que dijiste, voy para adelante. Bueno, pues realmente, pues eso, llevo 23 años con ellos. Desgraciadamente hemos pasado momentos muy malos, pero también hemos pasado momentos muy buenos. Y sinceramente, pues yo a sus niños los he visto crecer.
A Javi lo conozco desde que está en la barriga. Lo vuelvo a repetir, hemos pasado por un momento muy malo que duró mucho tiempo y pues cuando me comentó lo que tenía, sinceramente no lo pensé. Es lo que he dicho antes, o sea, para mí, o sea, es un privilegio poder dar vida y encima verlo. Y verla cada día y poder disfrutarlo con ella y que cada mes, día 28, pues nos vamos a celebrarlo. Y pues nada, eso simplemente. Amor incondicional. Pues yo aún estoy, o sea, hay ratos que aún digo, estoy trasplantado. Ya me han trasplantado. Porque aparte pasa eso, o sea, yo entré a quirófano pensando en mis hijos y en ella. Y yo creo que mi pensamiento fue ella, que estuviera bien sobre todas las cosas, más que mis hijos. Yo creo que fue. Y Mari ya está. O sea, era como, para mí ha sido una sensación así como, tengo como una responsabilidad, me considero que tengo una responsabilidad muy grande hacia ella, o hacia respetar esto, o a cuidarlo, a no sé, o sea, a darle el valor que lo tiene, o sea, que no me lo juego por nada porque parece que le estoy faltando a ella, o sea, es una sensación de respeto hacia ella, por lo que ha hecho. Entonces, yo voy a intentar, por mí y por ella, hacerlo lo mejor posible, porque yo quiero estar aquí dando el follón. Y que sea una y no más, y acabar con esto el resto de mi vida, ser de las campanas altas que llegan ahí hasta bien lejos. Sobre todo eso, respeto hacia ella, que ha sido muy importante, tiene hijos y sé que no corre o está todo muy controlado, pero eso, sobre todo, el cuidarme yo es cuidarla a ella. Esto vale. Yo le digo a mi chiquitín y le hablo, le doy la gracia, digo, aguanta. O sea, pero eso, sobre todo el respeto hacia ella. Entiendo que es muy importante, tanto cuando vas a donar como cuando recibes, la información que se da por parte de... O sea, me refiero, yo, por ejemplo, vimos mucho pues, en Alce y todo eso, la gente, el miedo que tiene tanto a donar por las posibles consecuencias que estaba contando el doctor Periguero, o sea, pensando que puedas tener consecuencias, y el receptor también tiene ese miedo, ¿no? De decir, a ver si le va a pasar algo a la persona, bueno, porque ¿qué quiero? O mi amiga, o ¿qué quieres? O sea, entonces, claro, a mí me interesa, por ejemplo, saber eso, cómo, o sea, darle también valor, que vosotras si lo podéis a lo mejor comentar un poquito, la importancia que tiene, cómo la información que se da por parte también del equipo de coordinación. Porque entiendo que ahí es cuando se van todos los miedos, digo yo, ¿no? Hombre, realmente es lo que he dicho y hay que agradecer, sobre todo, la confianza que te dan. Yo no sé por cuántas pruebas he pasado. Yo tenía claro que había solo por una que no iba a volver a pasar. Pero realmente, sobre todo, la confianza, el trato, o sea, es que están para todo. O sea, yo he estado en mi casa, he tenido una duda y he llamado a Suri. Y realmente es lo que te ayuda a terminar de dar el paso, fuera de que te mentalices o no, pero sobre todo tenerlos a ellos. El equipo. Sí, lo dicho, o sea, el equipo es lo que... O sea, mi plena confianza, yo sabía que ella no iba a pasar por nada sin que yo, o sea, y lo tenía clarísimo, ningún tipo de riesgo para ella, o sea, ninguno. Yo podía esperar diálisis, lo que pasara y lo que tuviera que pasar, pero ya no tenía que correr ningún riesgo y eso está en sus manos. Que se ha quedado dormido. Ah, no. No. No llegaste a estar en diálisis. No, nada. Ha ido todo como una seda. A mí me gustaría saber en qué momento ella como donante toma la decisión y en base a qué puede tomar la decisión. ¿Me explico? En un momento determinado no tiene por qué saber nadie si hay donación en vivo. Sí que hemos oído hablar mucho de la donación de personas fallecidas, pero el donante en vivo es algo que está un poco más por detrás, ¿no? de la visión de las personas normales. Porque falta información. Te llega a ti esa información y de qué forma te llega, de que es posible efectuar esa acción. Realmente no lo pensé, o sea, no sabía si existía o no existía. Directamente le pregunté cuando tenía que ir al médico y me presenté con ella en el médico. Y ahí fue donde cogí toda la información, hablé con el doctor y seguidamente llamó a Suni y Suni fue la que me terminó de dar toda la información. Yo quería una pregunta para el doctor Pérez. Entonces, has comentado que estabais dando cursos de protocolo para hablar de la donación de donante vivo. Sí, es que a veces cuando hemos
recibido pacientes en ANCES, faltaba la información de los tratamientos, o sea, antiguamente a lo mejor, iban a hemodiálisis directamente, ¿no? Faltaba la información peritoneal, entonces era saber si ahora se había instaurado el protocolo de informar sobre donante vivo. El plan es que en todas las consultas cercanas de un paciente en el cual se espera que progrese a enfermedad renal crónica terminal subsidiada de tratamiento renal sustitutivo, que yo siempre en la consulta decía con mis dedos estos artrósicos, que son 3 patas, el trasplante, la hemodiálisis o la diálisis domiciliaria, con 2 vertientes, hemodomiciliaria o diálisis peritoneal, ¿no? Y que muchas veces un paciente a lo largo de su vida tenía que pasar o podía tener que pasar por las 3 cosas, pero la primera opción es directamente la primera o más interesante, la del trasplante renal, y la opción más asequible desde el punto de vista de prevenir o no necesitar entrar en diálisis, el trasplante renal de vivo. Y eso hay que machacarlo, El problema es que las consultas se tienen citados a 20 y pico pacientes al día. Entonces no hay que informar, a la consulta ERCA, son pacientes. Entonces uno por las redes siempre ve bonitos escenarios que no sé dónde suceden, en algunos hospitales hay mucha gente que luego, si trabaja, ya están luego todo el día contando lo que hacen, con lo cual trabajan poco, con lo cual ese tiempo que dedican a la asistencia no sé cómo lo hacen, pero hay mucha gente que es experta en vender humo, ¿no? Entonces los que estamos en la trinchera, llevamos muchos años en la trinchera, el intentar hacer esto de una forma adecuada, correcta, con buena información, pues esto cuesta mucho. O sea, para adoptar una buena decisión, cuanto más información es mejor, no solamente una sesión, varias sesiones. Entonces, al menos el primer paso es dar la información de que esto existe a los profesionales sanitarios. Es decir, cuando estamos yendo al hospital de Vinalopó, al hospital de Denia, la sesión se hace tanto para el personal médico como para el personal de enfermería y especialmente al personal que está encargado de la consulta ERCA para que den la información. Y lo que les digo, ante la duda, tú envíalos. Si luego ya será tiempo de volver, es que, mire, usted no puede ser por esto, ¿no? Y lo que decías, ¿qué es lo que te mueve a ti el motor? El motor es el cariño al final. Como todas las cosas importantes en esta vida. Estoy hablando con José Luis ahí a través de la... Porque ves gente a la consulta y dice, pero ¿cómo viene este a intentar donarle el órgano? Coño, porque la quiere. O porque lo quiere y eso está por encima de todas las cosas y lo demás te importa un carajo, una madre a un hijo, un padre a un hijo, ¿no? Al final aquí, esto que tiene la delegación, tanto la de cadáver como la de vivo, porque uno está con las verdades de la vida, todo lo demás son tonterías. El itumar, la política, el chum, el cham, el chim, el chom, todo son tonterías. Aquí está, las verdades del barquero están aquí encima de la mesa y es donde se pone de manifiesto cuando te falta alguien y todavía eres generoso para decir, bueno, pues yo quiero todavía seguir ayudando a los demás y él le habría gustado además tal y como era seguir, o alguien que en vida dice, yo no estoy dispuesto a que una persona cercana a mí, querida, pues yo quiero que no sufra o que no pase por esto y estoy dispuesto a someterme a un riesgo pequeño, pero un riesgo. Pues esto es la parte porque uno está aquí también, ¿no? Porque uno aprende de todas estas cosas, claro. Yo quiero decir una cosa. Nosotros venimos de ELDA y es que allí información sobre el donante vivo es que yo nunca he visto nada. Nunca he visto información. Siempre se da información a los que están en diálisis, hace donante de sus órganos, después de morir donar sus órganos, pero lo que es una buena campaña, no sé, falta de información. No se hace nada, pero una buena campaña sobre el donante vivo, y que no es la primera vez. Aquí en Alicante a lo mejor sí que... Pues al hospital de Elda he ido a dar una charla. Pero no hay charlas para informar. Ya, pero el problema es que en el hospital de Elda, ahora voy a poner, son 5 nefrólogos para 180.000 habitantes. Y hacen una nefrología de primerísimo nivel, porque yo los conozco. Ya, pero que lo que decía antes es que estamos usando estufas y calentadores y gasoil para calentar casas con las ventanas abiertas. Entonces la información, la prevención de la enfermedad renal crónica, el tratamiento previo al proceso de toma de decisiones, de cómo tomar decisiones de cara al enfrentarse al tratamiento renal sustitutivo. Eso es clave. La Sociedad Española de Nefrología tiene un proyecto de creación de unidades ERCA con un programa de garantía de calidad para decir que eso se hace bien.
Pero para todo eso hace falta, porque el número de pacientes con enfermedad renal crónica va incrementando. Hoy salía una noticia, en el 2040 será la 5ª causa de mortalidad y en el 2050 la 3ª causa de mortalidad en el mundo. Si seguimos siendo los mismos nefrólogos o los mismos nefrólogos que ese, cortémonos las venas. Entonces, yo sé y conozco a varios de los profesores de allí que en su voluntad está hacerlo bien, pero es que con 18 pacientes al día no te llega 10 minutos por paciente si te quieres preparar un poco antes la consulta. Y a veces toda esa información y encima, y ahora a trasplante vivo, checklist, y completar el checklist de las peticiones en media hora. O me quedo por la tarde y hago la media hora de peticiones, o tengo alguien que me la haga. Es decir, que la voluntad, no existe la no voluntad de esto me parece a mí una tontería y no va a ningún sitio, sino que yo creo que todos los nefrólogos estamos convencidos de la bondad de este programa. Entonces yo lo que voy, a la que huelan o vayan a meter un paciente que tenga un posible donante vivo, mándalo a la consulta para aligerar trabajo. Porque yo creo que la clave, yo que vengo del mundo de la nefrología y de la trinchera, está en el tiempo. No, sí, quejas hacia el sistema, hacia ustedes, no, de ninguna manera, no tenemos quejas. Ya. Pero es que es lo mismo, te transmito lo que me dijeron a mí en ese sentido, ¿no? Que es... Pero hasta que no llega el momento, no te informas de eso. Ya. Quiero decir que no se hacen campañas para... Nosotras lo que hemos intentado, para concienciar a la gente. lo que hemos intentado con esto es darle visibilidad. Que la gente, o sea, yo cuando me operé digo, quiero que salgan fotos, quiero que la gente se entere, quiero que salga en todos los lados. O sea, ella sabe que he publicado por Facebook todo, pidiéndole permiso, dándole las gracias y que se supiera. Y ha sido una manera esto ha sido también para darle visibilidad, tanto a ella por agradecimiento y para que la gente se entere de que esto puede ser. Información que no hay. Yo tampoco conocía a Alcer y llevo viendo al doctor Noguera no sé cuántos años. O sea, descubrí Alcer y descubrí esto y se van descubriendo cosas, pero al final, unos por otros, hay que mover y contarlo y qué pasa y qué se puede hacer. Y que hay unos equipos detrás, vamos, que te dan toda la garantía y genial. O sea, vas muy tranquila, o sea, te entregas en sus manos con toda la confianza del mundo. Yo fui con toda la confianza del mundo. Por eso tú estás delgado y yo no.